delante de tu presencia, venir delante de la luz, ser expuestos, Padre Santo, delante de tu presencia, Dios mío, Señor, que sea tu Espíritu Santo ordenando nuestros pasos, Dios mío, Señor, redarguyéndonos, Padre amado, Señor, Padre, fortaleciendo, Dios mío, Señor, fortalece al caído, fortalece al que ha venido débil, Padre, aquella persona, Señor, que está cavilando entre dos pensamientos, Dios mío, Señor, sé tú, Señor, ayudándole, Padre amado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, fortalece a aquella persona que haya venido, Padre Santo, caída. En el nombre de Jesús, dale nuevas fuerzas, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Oh, Dios mío, Señor, bendice a tu iglesia, Dios mío, ten misericordia de tu iglesia, Padre. Seas tú llenando todo corazón, Padre. Seas tú dando una nueva unción en este día, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, sé tú, Señor, restaurando con amor a toda persona en este lugar, Padre. También te pedimos por nuestros hermanos que no están, Padre amado, Señor, que seas tú ministrándoles a donde estén, Padre. Pedimos por nuestros hermanos que están pasando dificultad, Padre, tribulación, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, de ahí donde estén, Señor, sea tu mano poderosa levantándolos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, te pedimos que los bendigas, Dios mío, Señor, que quites toda lágrima, Dios mío, de sus caras, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y tu nombre sea glorificado y exaltado en esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de una continuación acerca del domingo pasado. El domingo pasado estamos hablando acerca de el temor de Dios, la fe y la obediencia, y ahora vamos a hablar acerca de la confrontación del Espíritu Santo. La confrontación del Espíritu Santo. Si vamos a Juan 14, del 23 al 26. Juan 14, del 23 al 26. Esa es la palabra. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas palabras estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Amén. Entonces hablamos acerca del temor de Dios. En esta tarde vamos a hablar acerca de la confrontación del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, usted y yo, y especialmente los que están en autoridad en la iglesia. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, pero nosotros llegamos hasta un punto. Padres, madres quisieran arreglar la vida de sus hijos, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran transformar la vida de sus hijos? Pero no se puede, ¿verdad? Nos hemos encontrado con esa situación, que no podemos cambiar la vida de nuestros hijos. Así también no podemos cambiar la vida de los hermanos. Nadie puede cambiar nuestras vidas, sino sencillamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en la vida de cada persona. Es Él el que transforma nuestras vidas. Un punto controversial en la iglesia, y especialmente para los que venimos del catolicismo. En el catolicismo se enseñaba que el Señor cura era la fuente de toda sabiduría, que lo que Él decía era la palabra de Dios, y lo que Él decía había que obedecerlo. Cuando venimos a Cristo Jesús, muchas personas vienen, Nelson, ¿le puedes bajar un poquito el volumen? Muchas personas vienen y piensan lo mismo acerca del pastor, de los hermanos en el liderazgo, de que son ellos los que tienen que dictar la vida de los demás, y no es así.
No es así. El caminar con Cristo, nuestro testimonio es un proceso. A medida venimos al Señor, comenzamos a crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, ¿verdad? Empezamos a caminar con el Señor. Y ese es un proceso que va a durar toda la vida. Toda la vida. El día que recibimos al Señor fue el comienzo de nuestro caminar. Ahí el Señor Jesús va a ir quitando, apartando cosas, sacando escoria de nuestra vida. De todos nosotros. De todos nosotros. El Señor tiene que ordenar nuestros pasos. De la misma manera que el Espíritu Santo ordenó la creación, así el Espíritu Santo viene a nuestra vida y ordena nuestra vida. Tiene que darle forma conforme a la sabiduría de Dios. Y un punto controversial en la iglesia es que muchas personas piensan que los hermanos deben de interferir en la vida de otros. Y no es así. El pastor no puede dictar nada a nadie. El trabajo del pastor no es andar detrás de las personas, andarse metiendo en las casas, viendo qué piensa él que debe de hacer. Eso no es el trabajo del pastor. Pero muchas personas, el creyente, hablo del creyente, piensa que es así. Y no lo es. No lo es. Cada persona tiene que tener un caminar con el Señor. Integridad. Integridad es aquella cualidad de hacer lo bueno cuando nadie me está viendo. Es de hacer lo bueno cuando sabemos de que nadie va a saber aquello. Cuando estamos solos, cada uno de nosotros es dueño de lo que puede hacer. Integridad es hacer lo bueno cuando nadie me está viendo. Y ese es nuestro trabajo. Cada uno de nosotros debe tener esa integridad. La vida en Cristo Jesús, el caminar en Cristo Jesús, no es que las personas tienen que andarme acarreando, tienen que estarme siempre llevando, empujando. Esa no es la vida en Cristo Jesús. Entonces hay una mala interpretación, una mala dirección de parte de mí, del creyente, que piensa que el trabajo de toda la iglesia es estar ahí detrás de mí, o del pastor, o de los líderes, o del papá, de la mamá en Cristo Jesús. 2, un error de la iglesia. Hermano, hermana, como iglesia, muchas veces podemos ser duros, podemos ser crueles y culpar a los demás. Eso es algo para cada uno de nosotros meditar, el hecho de que estamos juzgando constantemente a los demás. Y cada uno de nosotros tiene que entender de que el caminar es un proceso. El caminar es un proceso. Hay una parte de un juicio que debemos de hacer como iglesia. Pero no es nuestro trabajo, no es nuestro lugar estar detrás de la vida de los demás. Y obviamente el mundo también es testigo de nuestro caminar, de nuestro testimonio. Veamos qué dice Efesios 4, versículos del 1 al 4. Estamos hablando acerca de la confrontación del Espíritu Santo en nuestro caminar, en nuestro testimonio. Dice Efesios 4, versículos del 1 al 4. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno, oiga, de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia
los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, aquí la palabra del Señor nos dice de que habla acerca de una vocación. Vocación es algo que nos hemos salido de lo normal para buscar aquello. Vocación es algo que va más allá de lo natural. En este caso, es nuestro llamado en Cristo Jesús. Hermano, hermana, nadie obliga a una persona a estar en Cristo Jesús. Los papás muchas veces cometen ese error, o cometemos ese error, y queremos imponer a nuestros hijos el amar a Cristo Jesús, porque queremos su salvación, ¿verdad? Lo hacemos con un buen corazón, con una buena intención. Pero es cada individuo, en este caso los hijos, deben de escoger si amar al Señor, si seguir al Señor o no. Porque ese es uno de los motivos por el cual las personas dan un mal testimonio. Mucha gente dice estoy en Cristo Jesús, pero no está. No está. Asiste a la iglesia, pero su corazón no está en Cristo Jesús. Dice ahí la vocación con que fuiste llamado. Hermano, hermana, cada uno de nosotros debe de saber a dónde estamos parados. La iglesia de Cristo Jesús no es un club. La iglesia de Cristo Jesús no es un lugar de entretención. No es un lugar donde todos me van a venir a ver qué necesito. La iglesia de Cristo Jesús es algo que le pertenece a Dios, es algo santo. Mire qué dice Hebreos 12, del 22 al 24. Cada uno de nosotros debe saber a dónde está parado. Hebreos 12, del 22 al 24, dice la palabra, hablándole a usted y a mí, a toda persona que ha confesado a Cristo Jesús, sino que usted y yo os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mire qué seriedad la que está diciendo la palabra de Dios, de donde usted y yo estamos parados. Anteriormente, ahí Pablo habla acerca de que cuando alguien se acercaba al monte y no estaba autorizado, se moría. Un animal se acercaba y se moría. Dice ahí, mire, usted se ha acercado aquí. Es una vocación. Está hablando acerca de un cuidado. Tiene que entender la santidad, la reverencia, la magnitud de dónde estamos parados. Y dice, me habéis acercado al monte de Sión, hablando del monte de Dios, a la ciudad del Dios vivo. Esa persona viene a la iglesia y anda dormida, no sabe dónde está. Dice ahí, leíamos ahí en Efesios 4, esta es una vocación, nadie nos puede obligar a estar en Cristo Jesús. Nadie nos puede obligar, esto es algo que nace de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que tener algo entrañable que lo lleva a buscar de Dios. No porque mi papá y mi mamá me obligan, no porque mi esposo y mi esposa me obligan. Dice, a la ciudad del Dios vivo.
Jerusalén, la celestial, hablando de nuestra morada, lo cantábamos ahora. Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ese es ahí es donde estamos nosotros, delante de millares de ángeles. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Toda persona que ha confesado a Cristo Jesús está luchando en el Señor. Su nombre está inscrito en el libro de la vida, está inscrito en los cielos. No importa lo que usted y yo pensemos, Dios ha inscrito el nombre de esa persona en los cielos. Dice: a Dios, el juez de todos. Hablábamos de esto el domingo pasado. Muchas personas que vienen a Cristo Jesús piensan: yo puedo hacer lo que quiera y Dios me va a excusar. Yo puedo hacer lo que yo quiera y Dios siempre me va a levantar. Y la palabra ahí está hablando acerca de algo bien claro. No está diciendo el Dios de amor, está diciendo Dios, el juez de todos. Usted y yo vamos a ir a comparecer delante de Dios. Cada uno de nosotros va a comparecer delante de Dios, el juez de todos. Uno debe tener un temor de Dios. Y aquí vamos llegando, hablando acerca de la confrontación del Espíritu Santo a nuestra vida. Cada uno de nosotros debe entender esto, ¿a dónde está parado? Y el Espíritu Santo hablarle a cada uno de nuestros corazones. Dice a los espíritus, dice a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Hablaba el domingo pasado acerca de esto. Un hombre recibió una revelación. Hablaba de esa revelación que recibí, y la revelación era algo bien sencillo. Él leía la palabra: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí voy a estar yo. Dice que desde ese día entendió de que Jesucristo estaba en medio de la congregación. Y dice de que esa revelación le hizo entender muchas cosas en la iglesia. Le hizo entender un temor de Dios, de que Cristo Jesús estaba aquí en medio, como lo está hoy. Porque estamos delante de Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y dice: y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Hermano, hermana, cuando un judío llegaba ahí al templo, le daban el animal, llegaba con el animal, y había que cortarle el cuello a ese animal. Y ese animal empezaba a echar sangre. Empezaba a echar sangre por todos lados. Empezaba a salir la sangre. Y eso causaba una imagen en el cerebro de la persona. Y era de que ese animal se le estaba sacando la sangre por culpa de él, de ella. Se le estaba sacando la sangre en el lugar de esa persona. Y eso tenía que dejar una imagen en el pensar, en el corazón de esa persona. Qué serio es el pecado. Que este animal tuvo que perder su vida, tuvo que perder su sangre por mí. Y no es lo mismo estar hablando de esto que verlo. Y dice ahí la palabra: y a la sangre rociada. Y está hablando acerca de la sangre de Jesús. La sangre que derramó en la cruz, la sangre que fue golpeado, fue azotado por nuestras vidas. A la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Y estamos hablando acerca de la confrontación del Espíritu, del temor de Dios. Y el Espíritu hace de que
nosotros podamos entender todo esto. No solamente entenderlo de una manera teórica o las palabras, pero que sea revelado a nuestras vidas y entender lo que Cristo sufrió por nosotros. Amén. Hermano, hermana, debemos de saber dónde estamos parados, que hemos venido de nuestra voluntad. Le voy a decir una cosa, obviamente no estoy confrontando a nadie, pero una persona que esté aquí y realmente no quiere estar, es mejor que sea. Y no estoy hablando de esta iglesia, la iglesia de Betel, de este lugar en este momento. Estoy hablando acerca de una persona que llega a una iglesia y va porque está obligada, alguien la obligó. No pierda su tiempo. No pierda su tiempo, que no está haciendo nada. La palabra ahí leíamos en Efesios 4, esta es una vocación. Cada uno de nosotros tiene que venir porque nace de nuestro corazón. Estamos agradecidos con el Señor. Hemos entendido lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Hermano, hermana, parte de esa vocación es que debemos de entender algo, que el Señor demanda un sometimiento. Como leíamos ahí, nos hemos acercado al monte de Sión delante del Dios vivo. Y Cristo Jesús demanda sometimiento. Sometimiento es cuando mi voluntad pasa a un segundo plano y la voluntad del Señor pasa al primer plano. Donde el Señor es el que manda mi vida. Pablo comenzaba esa oración ahí en Efesios, dice, yo preso del Señor. La persona que ama al Señor debe entender esto, que somos presos del Señor. Soy embajador en cadenas, decía Pablo. Usted debe considerarse embajador en cadenas del Señor. Ya no mi voluntad. Hablamos de esto en una célula. Cada uno de nosotros tiene que entender algo, de que cuando el Señor manda algo, tenemos que poner a un lado nuestra voluntad. Muchos de nosotros tenemos que ir a hacer cosas, ¿verdad? Y hablamos de un ejemplo de cuando uno va a ver a los hijos. Es algo satisfactorio para los padres ver a los hijos tocando un instrumento, jugando un deporte, etc. Pero hay un momento en que Dios le dice, mire, lo necesito ahora. Tiene que ir a ver a esta persona. Tiene que decirle esto y esto y esto. Tiene que decirle que Cristo Jesús la ama. Y se perdió a la final. Pero somos presos del Señor, ¿verdad? Y ahí es donde cada uno de nosotros dice, así es. Ese es el llamado al que he atendido. Esa es la vocación en la que estoy. Donde ya no es mi voluntad, sino la voluntad del Señor primero. Y hermano, hermana, cada uno de nosotros batalla con eso. Cada uno de nosotros batalla con eso. Y cada uno de nosotros tiene que ganar esa batalla día a día. Día a día. Esa batalla es día a día, donde queremos hacer nuestra voluntad. Tenemos la voluntad del Señor y la voluntad del Señor tiene que prevalecer en nuestra vida. Día a día. El Señor demanda sometimiento. El Señor demanda sometimiento no al pastor, no a la iglesia. Mire, especialmente en Latinoamérica, esto es algo por nuestra naturaleza, nuestra cultura. Pensamos de que los hermanos, por estar en una autoridad en la iglesia, debemos de acceder a lo que ellos dicen. Eso no es así. No es así. Vamos a ver el trabajo del pastor, de los hermanos. Pero hermano, hermana, estamos sometidos al Señor, no a personas. No a personas.
Este es el momento en que hablando del temor del Señor, hablando de la confrontación del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros debe de entender a dónde está parado. Mire, Jesús, cuando llegaron los judíos allá en Juan 6 a hablar con él, le dijeron, el Señor le dice, esta palabra es muy dura. Esto es muy duro lo que tú estás diciendo. Y el Señor le dice, mire, le voy a dar una revelación para su vida. Si usted está en desacuerdo con la palabra, váyase, le dice. Y dice, desde que ese día muchos se alejaron de él, muchos. Y le dice a los discípulos, miren, si usted también piensa que es muy dura, váyase. Le dice Jesucristo a sus discípulos. Y esa es la confrontación, lo que Jesucristo le está diciendo, mire, esto es serio. Esto es cuestión de eternidad, de vida o muerte. Y dice ahí la palabra que muchos dejaron de seguir a Cristo Jesús, porque es muy dura la palabra. Hoy día las iglesias, para retener a las personas, hay que distraerlas, hay que estarlas mimando, consintiendo, no hay que decirle nada duro. No hay que decirle que está en pecado. No hay que decirle de que hay que seguir al Señor cueste lo que cueste. No, ahí si usted puede, si usted quiere, si le da la voluntad. Jesucristo dijo a estas personas que eran discípulos de él en ese momento, y mire, si esto le parece muy duro, váyase. Mire, la persona que ha entendido dónde está, le dice él a los discípulos, le dice, si a usted también le parece fuerte, váyase. Le dice Pedro, le dice, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Hermano, hermana, el que ha caminado con el Señor sabe que no puede volver atrás. No puede, no hay nada atrás. Nos hemos dado cuenta que el mundo es nada, que las religiones son basura, que los gobiernos son una basura, que lo único verdadero es Cristo Jesús. No hay nada a lo que podamos regresar. Ni siquiera nuestra familia tiene la capacidad para darnos lo que necesitamos, para llenarnos de lo que necesitamos. Ni siquiera mi papá, mi mamá pueden darme eso. Hablaba de eso un tiempo atrás, el testimonio de un niño. Sus padres eran cristianos, amaban al Señor. Él iba creciendo en el Señor, se sentía feliz en el Señor. Un día sus padres le dicen, nos vamos a divorciar. Ese día él se alejó de Cristo Jesús, porque culpó a sus padres de su caminar en el Señor. Nuestros padres no nos pueden dar eso, no nos pueden llenar. Mire, yo le he dicho a mis hijos, a su corta edad que tienen, un día puede ser que yo le falle al Señor. Un día puede ser de que tus padres se divorcien, hablando de nosotros. Pero el Señor no te fallará. El Señor no te deja. Y es importante el entender eso a un niño, de que aquí no estamos porque mi papá me obliga, sino que estamos aquí porque hemos creído en el Señor. Hemos entendido que el Señor es Dios. Tenemos que saber a dónde estamos parados, ¿verdad? En Hebreos 13, 17, dice la palabra: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas
como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Mire, aquí la palabra está hablando acerca de la dirección de la iglesia, de la dirección de la iglesia. Está hablando acerca de traer una palabra dentro de la doctrina del Señor, dentro del temor del Señor. El pastor, los líderes, toda persona que predica acerca del Señor, Dios le demanda que no ande torciendo la palabra, que no ande cambiando la palabra para que le beneficie a él, a ella. Eso no es, una persona que hace eso no está en Cristo Jesús. La palabra se debe de dar como es, como está aquí, sin quitarle ni añadirle. Y es por eso de que hay bancas vacías. Porque uno tiene que dar la palabra como es. Y es en eso que hay que sujetarse a los pastores. Mire, es fácil decir, mire, ¿sabe qué? Vamos a cambiar el modo de la palabra. Vamos a empezarla a hacer más chistosa, más amena. Vamos a poner un poquito de salsa cristiana a la cosa. No hay salsa cristiana. No hay salsa cristiana. Y muchas personas pueden me parece una buena idea, porque hay que llenar, hay que ver la iglesia como un número. El pastor de Hilson decía eso. Nuestra meta es tener 20 millones de dólares este año. Esa era la meta del pastor, hacer 20 millones de dólares. De Brian Houston. Esa era la dirección grande que le había sido revelada. Vamos a hacer 20 millones de dólares. Si aquí la palabra dice obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes se dan cuenta. Hermano, hermana, cuando uno se para aquí delante del púlpito, tiene que tener un cuidado. Tiene que tener cuidado con lo que anda hablando. Tiene que tener cuidado de no andar llevando las cosas a su ganancia personal. Ganancia personal, económica, o relaciones amorosas, o lo que sea. Uno tiene que hablar de la palabra del Señor. Mire, cuando nosotros estamos allá en nuestras casas tenemos una cierta libertad. Pero aquí vamos a dar cuenta al Señor de lo que hablamos aquí. Vamos a ser juzgados por el Señor. Almas se pierden o se ganan si aquí no se predica una palabra buena. Y hablando de buena, estoy hablando acerca de la palabra de Dios, acerca de literalmente la palabra de Dios. Uno no puede venir aquí a andar contando historias. Llegaba a una iglesia en El Salvador, donde un payaso, una mujer vestida de payaso empezaba a predicar. Yo estaba ahí. Una mujer vestida de payaso era la que estaba dirigiendo la iglesia. Ese pastor va a tener que dar cuenta de eso. La iglesia del Señor es algo serio. Cada uno de nosotros tiene que saber dónde está parado. Nosotros nos sujetamos a los pastores. La iglesia está llamada a sujetarse al pastor. En cuestiones doctrinales, en cuestiones de la palabra de Dios. Pero no es el trabajo del pastor andarle ordenando la vida a la gente. No es mi trabajo andarme metiendo en la vida de las familias, diciendo, mire, esto es lo que usted tiene que hacer. Eso no es el trabajo del pastor. Es el trabajo de quienes componen el hogar. La palabra está puesta ahí para que darnos dirección. El Espíritu Santo empieza a guiarnos hacia lo que debemos de hacer en el Señor. Si se le pide un consejo al pastor, gloria a Dios. Un consejo en el Señor. Cuando venga a pedirle consejo al pastor en cosas económicas que va a quebrar. Que va a quebrar, hermano, hermana.
Dice, como quienes han de dar cuenta. Vamos a darle cuenta al Señor. Toda persona que se ponga en este púlpito le va a dar cuenta al Señor. Le va a dar cuenta al Señor. Mire, algo importante, vamos a ir a Hechos 20. Del 26 al 35. Aquí está Pablo despidiéndose ahí en Éfeso. O en Mileto. Hechos 20 del 26 al 35 dice, por tanto, hablando Pablo, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, hablando de la congregación, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, no una parte. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos, de la iglesia, se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Para qué? Para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y para daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hermano, hermana, no lo digo por jactancia, pero aquí la palabra está diciendo, mire, nadie me puede culpar de la sangre de nadie aquí. Nadie me puede culpar de la sangre de nadie. Y no estoy hablando de mí personalmente. Bueno, estoy diciendo eso. Pero el pastor debe tener cuidado de no andarle codiciando nada a nadie. Mire, aquí está una persona desocupada y ella viene y le empieza a poner cargas para beneficiarse él. Eso no puede ser en la iglesia de Cristo Jesús. Eso no puede ser en la iglesia de Cristo Jesús, de que anda pidiéndole dinero a todo el mundo. Aquí llevamos 12 años. Aquí no se le anda pidiendo dinero a nadie. A nadie. Aquí todo sale de los diezmos y de los que dan diezmos. Aquí a nadie se le anda obligando a dar diezmos. Eso es algo personal entre cada creyente y el Señor. Y aquí a nadie se le anda pidiendo dinero, a nadie se le anda pidiendo que traiga cosas. La persona que de su corazón le sale, gloria a Dios. Pero aquí el Señor nos ha dado hasta de más. Nunca nos ha faltado nada. Y gracias a Dios no hemos tenido que andarle pidiendo nada a nadie. Y no es por jactancia, hermano, sino por dejar un buen testimonio. Eso es dejar un buen testimonio. De que a nadie se le anda pidiendo dinero. ¡Qué triste! ¡Qué triste estar en una iglesia donde saque dinero, saque dinero, saque dinero! Y cada domingo es algo nuevo. ¡Qué triste! Entonces nos sometemos al pastor y estamos hablando acerca del redarguir del Espíritu Santo, de la confrontación del Espíritu Santo, porque no tenemos que darle cuenta al pastor. Ahí la palabra está hablando acerca de cuestiones doctrinales, está hablando acerca de cosas de la iglesia. Pero no es que el pastor tiene autoridad sobre la vida de nadie. Tiene la autoridad que Dios le da en la iglesia, en cosas doctrinales, en cosas de la visión que el Señor nos ha dado. Pero no es para sujetar a nadie. Amén. Hermano, hermana, cuando
Otra mala interpretación, algo desviado, es de que el pastor tiene que ir hablando con persona en persona. Para eso es el púlpito. Cuando uno predica, sea quien sea en esta iglesia o en cualquier iglesia, ahí va la administración del Señor. Hermano, hermana, uno necesita hablar con personas de cuando en cuando, pero no es para estar hablando con ellos todos los días. ¿Hoy qué debo de hacer? ¿Y hoy qué le tengo que decir a mi hijo? ¿Hoy qué le tengo que decir a mi papá? Ese no es el trabajo del pastor. Y es por eso de que muchos pastores ocupan eso ya para su beneficio. Cuando una persona le entrega su voluntad y tengo que preguntarle al pastor para cualquier cosa. Hermano, hermana, ese no es el trabajo del pastor. Entonces, el pastor nos puede dar un consejo, nos puede clarificar cosas acerca de la Biblia, pero no es el trabajo del pastor vivir la vida de nadie o andarse entrometiendo en la vida de nadie. Ese no es el trabajo del pastor. En primera de Juan 5, versículos del 16 al 20, dice la palabra: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Estamos hablando acerca de la confrontación del Espíritu Santo, y dice ahí, mire, cuando usted ve al hermano cometer pecado que no es de muerte, una diferencia entre pecados. Todo pecado, dice ahí, es injusticia, pero hay pecado que no es de muerte. Y la palabra habla acerca de cómo usted y yo, decíamos al principio, podemos hacer algo. Podemos hacer algo por los demás, podemos hacer algo por nuestros hijos, podemos hacer algo por nuestros padres, podemos hacer algo por nuestros hermanos, hermanas en la iglesia. Debemos de orar los unos por los otros. Pero, hermano, hermana, cada persona debe tener un caminar en Cristo Jesús. Dice ahí, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Hablando acerca de la confrontación del Espíritu Santo, del temor de Dios, habla ahí de que la persona que ha sido engendrada por Dios tiene este conocimiento de que no puede andar por la vida sin ningún temor, hablando del temor de Dios. Dice ahí, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, y ahí hay una duda que cada uno de nosotros debe clarificar con el Señor. ¿Estoy yo en el Señor? ¿Estoy yo en el Señor? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué pasa? No practica el pecado, pues aquel Jesucristo que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Una persona que está en Cristo Jesús tiene un temor. Tengo que cuidarme por Cristo Jesús.
Tengo que saber a dónde estoy parado. Tengo que saber la vocación a la que he sido llamado. Tengo que entender el conocimiento, el entendimiento que me ha dado Dios. Tengo que hacer decisiones. Cada uno de nosotros tiene que hacer decisiones en el Señor. Cuando el Espíritu Santo nos confronta, y vamos a terminar después con ese versículo, llega la acción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, de confrontarnos. Si yo tengo que andar confrontando a las personas, hay una diferencia entre lo que hace el Espíritu Santo y lo que yo puedo hacer. Hermano, si yo tengo que andar confrontando a una persona, es porque en su corazón no tiene ese conocimiento, no tiene ese temor. Y lo va a hacer mientras yo lo confronte, lo va a hacer mientras yo tenga el ojo puesto. Mis hijos, por ejemplo, o yo con mi esposa. Si esa persona no tiene temor de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo nos confronta, hermana, el Señor, nadie nos tiene que andar viendo. Nadie nos tiene que andar ahí acarreando, nadie nos tiene que andar ahí como que somos animalitos. Cada uno de nosotros sabe qué debe de hacer. ¿A qué horas tiene que llegar a la casa? Son las 12 de la noche y no ha venido. ¿A dónde anda? ¿Con quién está? ¿Habrá temor de Dios? No creo. Una persona que hay que andarlo llamando, hay que andarlo buscando, hay que preguntar. No lo han visto. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cada uno de nosotros tiene que entender eso. Estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Un Dios, un bautismo, una fe. Nadie me tiene que andar ahí enseñando nada. Yo sé a dónde estoy parado. Amén. Vamos a terminar. Juan 14, el pasaje inicial que leíamos, Juan 14, 23, 26. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Mire qué declaración más poderosa. La persona que ama al Señor guarda su palabra. Es así de sencillo. La persona que no ama al Señor no la guarda. La persona hay que andar detrás de esa persona. Y mientras uno lo está viendo, mientras la esposa, el esposo, los hijos, los papás están viendo, sí, ahí trata de... Pero dice ahí, el que me ama, el que tiene mis mandamientos, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Y esta es la parte que de hoy dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. El temor de Dios tiene que ver mucho con la obediencia, la fe y la obediencia, y tiene que ver con escuchar la voz del Espíritu. Si usted y yo y toda persona que ha recibido al Señor Jesucristo tiene el Espíritu Santo morando en su corazón. Si usted y yo o yo no oímos la voz del Espíritu, tenemos que hacernos una pregunta. Estamos en Cristo Jesús. Si usted no está oyendo la voz del Espíritu, si yo no estoy oyendo la voz del Espíritu, tenemos que hacernos una pregunta. Hoy,
estaremos en Cristo Jesús. Porque si usted no está oyendo la voz del Espíritu, yo no estoy oyendo la voz del Espíritu, no estamos en el Señor. No estamos en el Señor, es así de sencillo. Cuando tenemos al Espíritu Santo, dice, Él os enseñará todas las cosas. Cuando vamos caminando con el Señor en nuestro testimonio, cuando vamos en este proceso, vuelvo a repetir, las personas pueden hacer hasta cierto punto, ¿verdad? Hay un límite que usted y yo podemos hacer. Uno da un consejo, uno ora, pero uno no puede obligar a nadie. No debe de obligar a nadie. Si uno está obligando a alguien, está cometiendo un error. Llega el Espíritu Santo y ahí es donde se aclara todo. Mire, el que ama al Señor escucha la voz del Espíritu y obedece. Que tengo que tener cuidado. Hablábamos del soldado del domingo pasado. La familia le dijo, mira, no te metas al ejército. Yo fui y me metí de todas maneras, dijo. Y quedó lisiado en la mente de por vida. Porque no escucha. La persona que no tiene el Espíritu Santo no escucha. Va y se mete y hace y deshace y qué me importa. Y si tengo que decirle cosas a la gente, le digo, así soy yo, dice la gente. Así soy yo. Y el Espíritu Santo nos dice, mire, no diga eso. No haga eso, no vaya allá. No se meta con esta persona va a meter en un problema. Esta persona no está llevando al mal, ¿se dio cuenta de eso? El Espíritu Santo nos redargüe y nos acuerda de todas las cosas que nos ha dicho el Señor. No palabra por palabra, sino que la revelación del Señor. Mire, tenga cuidado que eso lo va a llevar a perder su alma. Hay un infierno. Usted no quiere terminar ahí. La persona que ama al Señor, Dios mío, gracias por tu palabra. Yo hace unos días, iba a chocar porque una mujer se pasó el rojo. El Espíritu Santo me dijo, el Señor te acaba de salvar la vida. Y una vez le dice, Dios mío, gracias. No es que uno sea una persona que maneje bien, es que el Señor tuvo misericordia de mí. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos está acordando siempre de la presencia del Señor. Nadie nos tiene que andar diciendo nada. La persona que ama al Señor, la persona que escucha la palabra del Señor. El temor del Señor, la confrontación del Espíritu Santo. Amén.